Con el tema, continuamos con el tema de las 10 vírgenes, de aquí a lo que dure. Ya recortamos los tiempos, anteriormente era media hora, ahorita son 15 minutos, ojalá podamos aprovechar y escucharlos. Mateo 25:1 del 1 al 12. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, aquí en el 3 quiero enfatizar. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ok, vamos a ver dos puntos. Uno, ¿qué es tomar la lámpara? Bueno, pues tomar la lámpara es fácil. Es sencillo tomar la lámpara. Simplemente es creer lo que dice la palabra, escuchar enseñanzas de vez en cuando, aprenderse 2 o 3 versículos de vez en cuando. En definitiva es fácil, ¿no? O sea, es relativamente fácil, es prender el YouTube cuando sientas, cuando quieras, ¿verdad? Cuando te apetezca, pones una enseñanza, una prédica de tu pastor favorito, etcétera, de vez en cuando, cuando lo amerites, ¿verdad? Entonces, viene siendo relativamente fácil porque hasta las insensatas tenían lámpara, hermano. Hasta las insensatas tenían lámpara. El segundo punto que yo quiero que tomemos en cuenta es tomar el aceite, que es lo difícil. Dice, no tomaron consigo aceite. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no tomaron consigo aceite? La lámpara sí, el aceite no. Ok, es interesante. Es interesante. ¿Será? No sé cómo decirlo. ¿Será que requería de un esfuerzo para tomarlo? A mí me da la impresión que no era tan fácil. Tal vez era un poco tedioso, tal vez requería de algún esfuerzo o algo les ocasionaba, pero les daba flojera. Eso sí, les daba flojera. Y de alguna manera eso que les causaba en ellas les impedía no tomar consigo aceite. Algo ocurría, ¿sí? Yo quisiera pensar que se requería de algún esfuerzo que ellas no quisieron evitar la pereza, ¿verdad? Evitar la fatiga. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Fíjate, las prudentes, lo primero que tomaron fue el aceite y lo segundo fue la lámpara. A mí como que me da la impresión que las prudentes prepararon primero el aceite y lo almacenaron en sus vasijas. Después juntaron sus lámparas junto al aceite. Como que le dieron preeminencia al aceite, ¿sí te fijas? Porque primero juntaron el aceite, después juntaron las lámparas, como diciendo los dos son igual de importantes. Sí, claro que sí, pero como que está claro que prepararon primero el aceite. Si esa interpretación es correcta, significa que no necesitas saber mucha Biblia para poder tener aceite. ¿Sí te fijas? No necesitas tener mucha Biblia para tener aceite, para poder tener aceite. Y eso es un wow, ¿no? O sea, wow, qué padre. Porque pues de alguna manera las prudentes, digámoslo así, pudieron hacer lo que no quisieron hacer las insensatas. Si de alguna manera se requirió de hacer algún esfuerzo, pues las prudentes pudieron vencer la flojera, pudieron vencer la carne, el cansancio o lo que sea, lo que de alguna manera pudieron hacer lo que no quisieron hacer las insensatas. Yo tengo amigos que son deportistas y ellos siempre dicen, ¿no? Siempre que llegamos a tener alguna plática y ellos dicen, no, pues el secreto es la disciplina. Yo bromeo con ellos y les digo, no, el secreto es vencer la huevonada, les digo. Pues sí, porque si vences la huevonada, la disciplina, hasta la disciplina se da sola, ¿verdad? Pero qué tremendo, porque ya así entre nos, pues yo digo, pues, ¿qué poder oculto tiene la flojera, no? ¿Qué es la flojera? Imagínate, tienes flojera y júntalo con el cansancio del trabajo y del día. No manches, juntos hacen un caldo de pereza para el ser humano. Pues obviamente no lo puede superar. Es vencido y sometido por ese tipo de sentimientos y de emociones, ¿no?
Yo digo que más que nada la flojera es un concepto mental, porque aunque estés cansado puedes seguir haciendo mucho más cosas, pero bueno, alguien podrá decir, no, pues es que el cuerpo ya no puede, ¿verdad? Y sí, o sea, pero pues a poco no te puedes hincar 5 minutos, ¿no? Y darle gracias al Señor y así poder acumular un poco de aceite. Sin embargo, no lo hacemos, es tedioso. Las 5 vírgenes prudentes sí pudieron hacerlo, pudieron vencerse a sí mismas y vencieron también para con Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera ellas también lograron ese esfuerzo. Es más, hermano, de alguna manera, pues podría yo decir que hasta se deleitaban en hacerlo. ¿Por qué mucha gente se deleita trabajando, hermano? Yo siempre me pregunto, ¿por qué mucha gente se deleita en su trabajo? Pues porque les gusta, hermano. Les gusta y pues de alguna manera siempre el trabajador que canta en su trabajo, que chifla, que siempre anda contento, es el mejor. Buenos días. Es el mejor empleado a superarse. El de buen ánimo, ¿verdad? Hace las cosas, sabe que el trabajo cuesta trabajo, pero lo hace de buen ánimo. Y eso, hermano, aliviana el trabajo, lo hace más frágil, lo hace más sencillo, lo hace mejor, con mejor humor, con mejor, ¿cómo se llama? Contento, ¿verdad? Dice un refrán, una frase que yo tengo, el trabajo y el fastidio terminan cuando aprendes a deleitarte. Y cuando aprendes a deleitarte, hermano, dime dónde va a quedar el trabajo, dónde va a quedar la pereza, dónde va a quedar tantas cosas, hermano. ¿Qué sería de nosotros si aprendiéramos a deleitarnos? Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente día. Hoy es martes 3 de septiembre de 2024. Sin más, vámonos rápido a la reflexión del día de hoy. A las 10 vírgenes, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite. 4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Allí, versículo 5, nos detenemos. Ok, vemos cómo se quedaron dormidas. Sí, porque el esposo se tardó. Ya estaban preparadas, pero terminaron vencidas por el sueño. Al final podemos ver que nadie de las 10 tuvo la capacidad de saber la hora de llegada del esposo. Y eso es muy interesante porque del día y de la hora nadie sabe, ¿verdad? Entonces finalmente la naturaleza los vence, la necesidad de dormir las venció, pero lo que sí era su responsabilidad era estar preparadas. Ninguna de las 10 tuvo la capacidad de saber a qué horas llegaba el esposo, ¿sale? Nadie supo a qué horas. Y ahorita quiero apuntalar un poquito acerca de eso, porque hasta la fecha, muchos creen saber o se han atrevido a poner fecha del día de la llegada del Señor, y eso es preocupante, y en eso quiero yo concentrarme tantito, porque desafortunadamente muchos han fallado, y estoy hablando dentro del pueblo evangélico cristiano, pues porque de alguna manera pues muchos se han atrevido, pero no son dentro del movimiento de nosotros, ¿verdad? Del movimiento cristiano. Finalmente todas las religiones son iguales, pero bueno, fíjense que quiero hablarles un poquito porque nos hemos atrevido a poner fechas, nosotros como cristianos, profetas que se dicen ser profetas y se han atrevido a poner fechas. Por poner un ejemplo, en el 2019 pusieron fechas de que el Señor venía, en esa fecha, en septiembre, ¿se acuerdan? Fue muy sonado en su momento, YouTube estaba saturado. Primero que decían que en septiembre, pero ¿qué creen? Pasó septiembre y no vino el Señor. Y las redes se llenaron otra vez diciendo, no, pues es que el Señor dijo que no, que en septiembre no, que ahora en diciembre. Y luego pasó diciembre y tampoco vino, hermano. Entonces, ¿cómo se llama? Estaba lleno en YouTube de personas que decían ese tipo de circunstancias. Y predicando o dando a conocer a un Dios indeciso, ¿verdad? Y que cambia de opinión. Eso, por supuesto, pues no es cierto. Y bueno, yo incluso conocí a hermanos de la iglesia donde estábamos,
también decían lo mismo, ¿no? Ellos creían en los 7 días de oscuridad que, que iban a venir el septiembre del 2019, que el sol se iba a oscurecer y que no sé qué. Yo les decía, yo tuve la oportunidad de comentarles en persona, de decirles, ¿saben qué? El día que Cristo venga, ni cuántas se van a dar. ¿Por qué? Pues porque cuando el Señor venga va a ser como el relámpago, hermano. Ni van a saber. Pero dicho sea de paso, hermano, hablando de los profetas, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando escuchamos a alguien que dice así dice el Señor, o cuando alguien dice el Señor me hizo sentir, hay que tener mucho cuidado, hermano. Entonces aquí, esto es de paso, va en el mismo paquete, lo quise agregar porque es importante, ya que se han levantado, hermano, muchos falsos profetas. Nada más me gustaría leer Jeremías 23:26, dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Fíjense, el engaño de su corazón. El que dice, siento en mi corazón y Dios me dijo, Dios habló a mi corazón, hay que poner en tela de duda, hermano, lo que dicen, porque hay hermanos, y incluso nosotros mismos, ¿no? A veces sentimos algo nosotros en el corazón, pues, de parte de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no decir que el Señor me dijo, porque podríamos estar haciendo mentiroso a Dios. El que dice Dios me dijo y Dios no le dijo nada, está haciendo mentiroso a Dios y eso es pecado, hermano. ¿Por qué? Porque estás diciendo que Dios te dijo. Y si Dios no te dijo nada, hermano, entonces ese es el peligro, ¿verdad? Dice el 32 del 26, Jeremías 23, nos pasamos al 32. Dice, aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Dice, y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, aquí el Señor está diciendo bien claro, ¿verdad? Yo me acuerdo todavía que ahora en la pandemia y que decían que lo que iba a pasar y que no sé qué, muchos falsos profetas platicaban sus sueños. Es que yo soñé que Estados Unidos y yo soñé que México y la mortandad y todo eso. Y la verdad es que no pasó nada, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque del día y de la hora nadie sabe. De alguna manera, sí. Ustedes conocen a alguien que habla con ligereza en el nombre del Señor, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay una amenaza de parte de Dios, que dice en la Escritura, hay de aquel que cuando yo hable calle, y hay de aquel que cuando yo no hable, hable, ¿sí? Porque reiteramos, ¿no? Estamos haciendo a Dios mentiroso. Al que dice Dios me dijo y Dios no le dijo nada, es una cosa de temeridad, hermano, es una temeridad. Fíjense lo que dice Jeremías 23, pasamos al 39, por tanto he aquí, yo los echaré al olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, eterna confusión, que nunca borrará el olvido. Entonces aquí les está diciendo el castigo. ¿A quién? A los profetas que hablan de su propio corazón. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, porque el Señor viene a la hora que, cuando el Señor venga, hermano, nadie lo sabe. Entonces, hoy nosotros hemos tenido la temeridad de atrevernos a poner fechas. Por ahí hubo un pastor, les envío otro audio. Ok, hermanos, entonces continuamos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ok. Fíjense cómo Dios no nos ha puesto por encima de las leyes naturales. Al final nadie pudo vencer las necesidades naturales como es el sueño o el dormir, ¿verdad? Y no pasó nada porque es una necesidad natural. Pero ya estaban preparadas para irse con el esposo, ese es otro asunto. Pero no estaban preparadas para saber cuándo llegaba. Sí, desde que yo recuerdo en el 2000 la gente está diciendo que el Señor viene. Las Torres Gemelas, la invasión a Irak, la guerra del Golfo, la pandemia, los 11 días de oscuridad, Ucrania, ONU, Alianza de México con Sudamérica y Centroamérica, la escandalosa alianza de Rusia y China y su comportamiento amenazador. Buenos días. Que pues de alguna manera han logrado someter a Estados Unidos de los cuernos, ¿eh? Como si fuera una bestia domada y sometida. Aparte de eso, ha habido varios eclipses solares,
varios eclipses lunares, el calentamiento global, guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se te ocurre, hermano, han levantado voces, han hecho que se levanten voces y han hecho, como decíamos al principio, que la gente se equivoque, hermano, pensando que el Señor viene. Pero piensa en esto, hermano, 2 guerras mundiales. Y ya desde la Primera Guerra Mundial ya decían, imagínate que se desató la Primera Guerra Mundial, vamos a hacer un retroceso en el tiempo. ¿Qué pensaba la gente de ese tiempo? ¿Qué pensaban los hermanos cristianos de ese tiempo? El Señor viene, el Señor ya está aquí, el Señor ya va a venir en cualquier momento. Es increíble que el Señor ya venga. Cuando se escuchaban los bombazos, las balas volando, hermano, y Dios no vino, hermano, Jesús no vino. Se soltó la Segunda Guerra Mundial, hermano, y yo me imagino en mi corazón, yo no estuve ahí, claro que no, pero yo me imagino en mi corazón que también los hermanos de aquel entonces también estaban creyendo en su corazón que el Señor venía, hermano, y el Señor no vino, ¿sí? El tiempo que estamos viviendo a nosotros ahorita es un tiempo muy tranquilo, relativamente tranquilo, hermano. La verdad es que las cosas que están pasando no son lo suficientemente fuertes o mayores o mejores o más relevantes de acontecimientos importantes que ya han pasado en la historia, sí, que ya han acontecido, y sin embargo el Señor no ha venido. ¿Qué nos hace pensar que estas cositas que están pasando hoy son una señal suficiente como para asegurar que el Señor viene? Ok, todos estos rumores han hecho de nuestro mundo un escenario tenebroso. Hemos vivido con expectación, un ambiente brumoso, un ataque psicológico que tiene a la gente de nervios, preocupada, con miedos de lo que va a pasar con sus hijos, su familia, su patrimonio. Pero con todo esto, hermano, con todo esto, la gente no busca a Dios. Están más preocupados por su derecho a su placer sexual, hermano. Asústate. Y eso es verdad, están más preocupados por eso. Volvemos otra vez a Mateo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. La pregunta sería, ¿quién gritó? ¿Quién sí pudo discernir la llegada del esposo? ¿Quién sí pudo darse cuenta cuando el Señor venía? ¿Verdad? ¿Quién fue esa personita tan fuera de lo común que de alguna manera él supo mirar al novio viniendo, al esposo, ¿verdad? Que las despertó a las 10, ¡hey, ahí viene el esposo! ¿Sí? Forzosamente fue alguien que sabía a qué hora era su llegada, ¿verdad? Solamente lo escucharon la gente. ¿Quién lo escuchó? Solamente la gente que tenía el oído para oír. Pero desafortunadamente hoy en día la gente no tiene el oído para oír. La gente está ahorita su oído presto a sus derechos humanos, que no sean violados, que no sean pasados por alto, que no sean de alguna manera, pues, ¿cómo se dice? Violentados. La ideología de género es lo que está ahorita, hermano. De alguna manera cubriendo los reflectores, los reflectores están apuntando hacia allí, pensando, hermano, más o teniendo más un pensamiento sexualizado, el derecho a los jóvenes. Ayer estaba yo viendo las noticias aquí en México y en otros países donde pues el niño tiene derecho a vivir su sexualidad y los padres tienen que otorgarle lo necesario para que su hija de 12 años, porque dicen que de 12 años para arriba, pueda tener relaciones sexuales con la que ella quiera, siempre y cuando sea consensuado, siempre y cuando ella no sea violentada ni forzada. Ella puede tener y ejercer su derecho sexual y ejercitar su derecho sexual, digámoslo de esa manera, con quien ella quiera, siempre y cuando no sea forzada, siempre y cuando no sea violentada, siempre y cuando no sea sometida, sino que ella, siendo una niña, pues si se quiere meter con un señor grande adulto de la segunda o tercera edad, lo puede hacer, y los papás tienen la obligación de regalarle condones o de pastillas anticonceptivas o para que la chamaquita se divierta. Mira, nada más, el mundo está pensando con las nalgas, hermano, perdón la expresión, no quiero dañar tus oídos santos, pero eso es lo que está pasando hoy.
Tengamos cuidado, hermano, porque la gente, cuando se oiga el grito, ahí viene el esposo, solamente el que tenga oído para oír al Espíritu Santo, que es el que va a gritar, es el que nos va a prevenir, es el que nos va a dirigir. Ahí viene el esposo, nosotros podamos tener el oído presto a lo que te está diciendo el bendito y glorioso Espíritu de Dios. Hola, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Esperemos que esté muy bien. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2024. Vamos a dar inicio al tema. Aquí la hermana Celia acaba de mandar un mensaje, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, eso es así. Así como nos alimentamos 3 veces al día, con almuerzo, desayuno, comida y cena, así debe de ser también. Y es importante porque el Señor compara la importancia de ingerir la palabra del Señor de la misma forma que nosotros ingerimos los alimentos naturales. Interesante. 10 puntos, hermana Celia, gracias. Que el Señor le bendiga. Ok, continuamos. Las 10 vírgenes, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. 4. Mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo a salir a recibirle. Bueno, aquí precisamente en este versículo tendríamos que ponerle pausa y empezar, porque aquí es cuando es la venida de Cristo, pues la llegada del Señor, la llegada del esposo. Tendríamos que dejar ahí, en el versículo 6 entraría el estudio del mensaje a las 7 iglesias. No sé si entrarle o continuar con Mateo 25, no lo sé. Bueno, pero el mensaje de las 7 iglesias son parte del mensaje de las 10 vírgenes. Pero bueno, aquí la pregunta sería ¿quién gritó? ¿Verdad? ¿Quién clamó? Ahí viene el esposo. Forzosamente fue alguien que sabía a la hora de su llegada, que lo veía, que lo conocía, que lo vigilaba también, ¿verdad? Y solamente lo escucharon la gente que tenía el oído para oír. Obviamente esa personita era el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía, el que nos recuerda, el que nos ayuda, el que nos habla, el que nos instruye. Hola, buenos días. Entonces forzosamente es Él. Y eso, como decíamos ayer, es raro que la gente lo escuche. La verdad es que es muy poca la gente que está escuchando la voz del Espíritu Santo. Muy poca la gente, La demás gente, la verdad, está enfocada en otras circunstancias. Antes de continuar, me gustaría pasar por 1 Tesalonicenses 5, del 3 al 4. Que ya estamos en la llegada del esposo, ¿verdad? Según el versículo 6 de Mateo 25. Bueno, entonces dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Ok. No sé si ya se dieron cuenta, pero cuando la gente ¿cómo se llama? Se consagra, cuando la gente decide consagrarse más, es cuando hay situaciones importantes o peligrosas, por decirlo, la pandemia, ¿no? La gente buscaba de Dios, la gente buscaba información, la gente buscaba respuestas. Había un ambiente de confusión y había un ambiente de miedo, un ambiente en los tiempos de la pandemia pues sí, de miedo, pero también de buscar respuesta, de querer una respuesta, pero también una necesidad de buscar la paz de Dios. Y así es la gente, siempre que hay peligro se consagra. Pero cuando Cristo venga, va a ser en tiempo de paz y seguridad. Fíjense, noten, Cuando se digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Entonces, cuando hay paz y seguridad,
es cuando la gente se desconsagra. No sé si te hayas dado cuenta, yo creo que sí. Porque se sienten seguros, porque se sienten con ganas de disfrutar, y es cuando menos se busca de Dios. Bueno, pues yo creo que nosotros estamos haciendo las cosas al revés. ¿Por qué? Eso está dentro del núcleo cristiano. Claro, yo nomás hablo del núcleo cristiano, ¿eh? Yo no estoy hablando de testigos de Jehová, mormones, católicos, no. Dentro de donde estamos metidos. Entonces, por lo regular, nosotros consideramos que cuando pasan eventos importantes es cuando ya las señales están para que Cristo venga, ya las guerras ya están aquí, ya Cristo viene, ya el Señor ya está a las puertas. Pues no, déjame decirte que no. La Biblia dice que no, es al contrario. Cuando yo creo que deberíamos de tener más miedo cuando hay paz y seguridad. Entonces, ¿por qué? Porque pues ahí es donde va a venir realmente, como dicen, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Entonces ahí es donde lo más peligroso es cuando te sientes seguro, es cuando nos sentimos seguros, cuando la sociedad se siente a gusto en un ambiente de paz y de seguridad. Entonces, si tú te fijas, estamos haciendo las cosas al revés. Entonces fíjense, dice a la medianoche, versículo 6 de Mateo 25, se oye un clamor, la medianoche. La medianoche es cuando la gente duerme, ¿sí? Es cuando hay más paz, ¿sí? Pero también es cuando más ladrones rondan, ¿sí? Hay precisamente porque hay paz, porque la gente duerme, la gente está desconectada de la realidad, es precisamente un ambiente propicio para la delincuencia, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, antes de continuar, Mateo 24:42, ¿verdad? Pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Está hablando de vigilancia. Entonces, cuando una persona o un policía vigila, es precisamente cuando todo está, o en las noches, ¿verdad? En el día también hay vigilancia, por supuesto, pero se concentra más en las noches, porque allí es donde la delincuencia se desata. Mando otro audio. Ok, entonces el Señor nos va a velar, la vigilancia. Entonces un velador, por decirlo en una fábrica, un velador tiene que tener lámpara, tiene que tener buena vista, buen oído y buena percepción en todo su cuerpo, tanto mental y como estar atento a vibraciones, porque un delincuente es silencioso, muy silencioso, un ladrón. Imagínate cómo va a venir el Señor. O sea, a veces estamos, que valga la redundancia, estamos más concentrados en eventos ruidosos, pero no nos percatamos de lo realmente, pero bueno, corrijo, nos concentramos en eventos ruidosos, escandalosos como guerras, pandemias, etcétera, y cuando deberíamos de estar preocupados en las señales que no se pueden percibir, porque ahí es realmente donde viene el esposo. No sé si se den cuenta o me esté dando a entender. Un vigilante precisamente es eso. Tiene que prender su lámpara en medio de la fábrica oscura y estar viendo movimientos o cosas sospechosas, silenciosas, minuciosas. Y eso va a delatar al delincuente. En este caso el Señor viene como ladrón porque Él viene sutil. Él no viene en medio de gran tumultuosa, en medio de escándalo. Él viene, hermano, cuando digan paz y seguridad. Él viene precisamente a medianoche, cuando hay paz. Porque si no hubiera habido paz, hermano, las vírgenes no pueden dormir, no pudieran dormir, ¿verdad? Así como cuando hay tocada en tu calle, hacen los vecinos su tocada y tú no puedes dormir porque está el volumen, ¿verdad? El sonido y el ruido de los borrachos, ya están peleando y bueno, es imposible dormir. Entonces, pues ellas dormían, ¿por qué? Pues porque había paz. Y ahí solo tenían el oído agudizado, aquellos que estaban escuchando la voz del Espíritu Santo en ese momento, para poder entender. O sea que cuando Cristo venga, hermano, sí va a haber un aviso previo, pero solamente aquellos que estén escuchando al Señor. Eso es hay mucho que decir, yo quisiera abundar. Un día sentarnos, hermano, y que me regalen 2 horas para cada versículo, porque hay mucho que decir. En 12 minutos no se dice nada, hermano. Yo aquí quisiera desplayarme y decir, enseñar, pero no puedo. Ustedes me regalan nada más 12 minutos, no es justo.
Entonces, muchos están atentos a las señales ruidosas, ¿verdad? Pues no sé, guerras, pestes, golpes de estado, malos gobiernos, mortandad, genocidios, crecimiento de la inmoralidad, la rebeldía de los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos. Pero lo que caracteriza la vigilancia es estar cuidando las señales que no se pueden ver, ruidos que no se pueden escuchar y acciones que no se pueden mirar o percibir. Versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se levantaron, o sea, hubo un último momento de preparación final, ¿se dan cuenta? Hubo un último momento de preparación final. Porque el Señor, el Espíritu Santo, les avisó que venía el esposo cuando el esposo todavía venía a distancia. Pero con tristeza sabemos que en ese momento para las insensatas no les alcanzó ese momento. ¿Por qué, hermano? Porque no, el aceite no se obtiene nada más con antes de morirme me arrepiento, ¿verdad? Con un arrepentimiento, hermano, y una llorada no se recupera el aceite. Porque el aceite, hermano, no se logra en un ratito. Se logra, no se logra con una arrepentida instantánea. Pues esto para aquellos que dicen antes de morirme me arrepiento y ya. No, una persona que reconoce su error no significa que ya maduró. Entonces el aceite, hermano, es obvio que se obtiene con el tiempo, y eso nos habla, hermano, de que pues, tenemos que ser responsables con nuestro tiempo. Y el día, hermano, que así como el delincuente, ¿verdad?, en la cruz, que no tuvo tiempo, nomás tuvo tiempo de arrepentirse y Dios por gracia lo salvó. Pero si a ti y a mí el Señor nos está dando tiempo para transformar nuestras vidas, tenemos que hacerlo, porque el aceite que Dios da, hermano, a las insensatas no les alcanzó con una arrepentida y una llorada, hermano. Entonces, en contraste con el delincuente, hermano, a ellas su preparación previa, ya, su preparación final, cuando después de haber escuchado la voz del Espíritu Santo, no fue suficiente para ser salvas, hermano. Entonces hay circunstancias y Dios no puede ser burlado. Hay situaciones donde una persona se arrepiente antes de morir y es salvado, ¿verdad? Para Dios se lo lleva con él, porque no tuvo la oportunidad, y Dios es consciente, hermano. Pero si tú y yo tenemos el tiempo y la oportunidad y somos negligentes, a nosotros, hermano, no nos va a ser tomado en cuenta esa negligencia. Entonces, esto es de miedo, hermano. Esto es de miedo. No te estoy yo asustando, estás leyendo la Biblia conmigo, y precisamente de eso se tratan las enseñanzas, para que nosotros podamos levantar nuestra cabeza a tiempo, ponernos a cuentas con el Señor y aprovechar el tiempo que Él nos da. Porque un mensaje de una de las iglesias precisamente es: yo le he dado tiempo para arrepentirse. Por lo tanto, yo la arrojo en cama, ¿verdad? Si no lo han leído. Y si no, léanlo, hermano, es divertido, también es de bendición buscar las citas. Está entre Apocalipsis 1 y 2. Por ahí se ve claramente cómo el Señor le da tiempo para arrepentirse y no se ha querido arrepentir. Entonces, hermano, ¿qué hace el Señor? Le cierra su gracia, bueno, su misericordia, su tiempo, pero no le quita su gracia, ¿verdad? La gracia de Dios, hermano, es algo que no podemos alcanzar a comprender, porque aunque Dios, por decirlo, cuando Adán y Eva pecan, son sacados del Edén, ahí está el castigo de Dios, pero Adán nunca cae de su gracia. El Señor sigue con él y prepara un plan de restauración. Entonces, hermano, la gracia de Dios es infinita. Bendito sea el Señor, porque sin su gracia, hermano, tú y yo fuéramos tizones del infierno. Espero haberme dado a entender, hermano. Hola, buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Hoy es jueves 5 de septiembre del 2024. Vamos a Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, fue la cita que mandó ayer la hermana Celia.
Y se me hizo muy interesante porque es otra manera diferente o totalmente diferente para poder entender, o que el Señor nos da para poder entender exactamente lo mismo del aceite. Está poniendo el Señor un ejemplo de la constancia que deberían de ser ingerida o debería de ser ingerida la palabra en nuestras vidas, y está poniendo un paralelo o un comparativo con los alimentos físicos, ¿verdad? Como lo es el pan. Nosotros tenemos 4 comidas al día, que es desayuno, almuerzo, comida y cena. Pues el desayuno, pues, básico, ¿no? Pues es un cereal con un yogur, un platanito, una manzana, no sé. El almuerzo, pues ya te comes un sándwich, una torta de jamón o un par de huevos, no sé, dependiendo la costumbre de cada quien. La comida, pues ya es una comida ya más sólida: sopa, arroz, guisado, frijolitos, ¿ah? Y en las noches un vaso con leche, un pan, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo tengo 4 comidas al día. Yo no, yo no tengo almuerzo. Bueno, ni desayuno. Yo como 4 veces. Hola, buenos días. Entonces eso se me hizo interesante. Ayer que la hermana nos compartió ese versículo, se me hizo muy interesante porque la fórmula correcta que el Señor utiliza para ponerlos un ejemplo de la importancia de lo que es ingerir o alimentarnos, pues, con la palabra, pues es exactamente la misma con la que nos alimentamos nosotros físicamente. Y pues hay cristianos que le dan de comer a su espíritu una vez a la semana o 2 veces a la semana. Tenemos que ser honestos. Esto es una meditación que realmente, pues, nos invita también a la honestidad, ¿verdad? Y en vez de darle de comer a nuestro espíritu mínimo unas 2 veces o una vez al día, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no, nada más escuchamos la palabra nada más cuando tenemos el humor para escucharla, y no nos hemos hecho dependientes de la escritura. Y eso ya, obviamente, eso tiene que ver mucho también con las vírgenes, porque pues la calidad del aceite que acumulamos nosotros en nuestro espíritu, pues va a ser muy, muy mala o muy desnutrida, ¿verdad? La verdad es que a veces hasta las reflexiones nos da flojera escuchar. Y eso es de confrontación, y qué bueno que te confronte y qué bueno que me confronte, porque ese es el propósito. La comida que Dios nos da, hermano, debemos de entender que nos va a hacer 10 veces mejor, como lo hizo con Daniel, ¿verdad? Y eso tenemos nosotros que entenderlo. No vamos a poder nosotros experimentar la genuinidad de un Dios si no lo tomamos de manera responsable, ¿verdad? Estamos más arraigados al mundo, estamos más arraigados o más concentrados al trabajo, a las necesidades materiales, que son importantes y hay que solventarlas, hay que trabajar, claro que sí, pero siempre, como se dice, poniendo en preeminencia la palabra de Dios o la posición de Dios en tu vida y en mi vida. A veces nos llenamos la boca diciendo que Dios es nuestro Rey, nuestro Señor, y no es así. La verdad es que no es así. La palabra dice muy claramente: donde quiera que esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que más te importa, verdad? ¿Qué es lo que más me importa? Allí es donde nosotros podemos darnos cuenta realmente dónde está nuestro tesoro. Porque si nuestro tesoro está más enfocado en el trabajo, quedar bien con los vecinos, o no sé. Cada uno de nosotros sabemos nuestra respuesta individual y particular, y ahí es donde de alguna manera
podamos darnos cuenta. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero le preguntan, es una película que está un cristiano en un hospital, está enfermo, está un poquito grave, y llega otro cristiano y le dice, oye, ¿tú sabes quién eres? Y le dice, sí, y le dice su nombre. Y le dice, no, dime quién eres. Y le dice, bueno, soy ingeniero, por poner un ejemplo. Le dice, no, ¿quién eres? Bueno, pues, y el enfermo no le entendía, y eso que era cristiano. Decía, no, pues es que, no, pues no sé, no te entiendo, pues vivo en tal lugar, este es mi trabajo, este es mi nombre, soy padre de familia, tengo 4 hijos, soy esposo de una señora, de una mujer, fulana de tal, etcétera. Y le dijo, no, pero dime quién eres. Y ya le dijo, por fin, soy hijo de Dios. Dice, yo me di cuenta, le dice el otro, el primer cristiano. Dice, está bien, tú tienes bien claro quién eres, pero desafortunadamente ser hijo de Dios para ti está muy bajo en tu lista, ¿no? Entonces, aunque él sentía, ¿no? Que de alguna manera, pues él era hijo de Dios, ese concepto de ser hijo de Dios estaba hasta abajo de su lista. A veces nosotros tenemos preeminencias y no hemos entendido lo que es amar al Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas. Y si nosotros no hemos aprendido y entendido que es amar a Dios sobre todas las cosas, no se va a manifestar el Señor como nosotros quisiéramos que se manifestara. Y eso, por supuesto, va a repercutir en la calidad de lo que es nuestra vida espiritual. Y esa calidad es otro tipo o otra manera de ver lo que es el aceite en nuestras vidas, ¿verdad? Bien, continuamos. Espero que esté diciendo algo. En sí, hermano, precisamente es ese sentimiento carnal lo que precisamente tenemos que vencer, porque tenemos, la verdad de las cosas es que tenemos la carne muy bien alimentada. La alimentamos no solamente con pan, ¿verdad? Con un guisado, un bistec, no, sino que la tenemos muy bien alimentada, porque le damos placer a la carne, ya sea de buena manera o de mala manera, pero la tenemos muy, muy complacida, muy fortalecida en nuestras vidas. Y a veces, darle de comer a nuestro espíritu, hermano, se nos hace un poco tedioso, se nos hace un poco fastidioso, incluso, hermano, a veces aún queriendo o teniendo ganas de orar no lo hacemos. Y precisamente es ese sentimiento de apatía lo que debemos de vencer. Precisamente es ese sentimiento de ¿cómo se llama? ¿Cómo le podremos llamar? De apatía, o sea, de apatía, de, de no querer hacer las cosas. No sé, se me fueron las palabras, pero precisamente es eso lo que debemos de empezar a hacer para poder entonces alimentar nuestro espíritu. Y de eso va a depender mucho nuestra salvación, hermano, porque es un mandamiento, orar sin cesar, ¿verdad? ¿Y por qué lo habrá dicho el Señor? Lo habrá dicho así porque sí, porque se le ocurrió, porque realmente no tiene un beneficio, porque no, hermano, si Él lo dijo es porque realmente tiene un impacto que nos va a beneficiar a nosotros. Eso es lo que va a hacer la diferencia, hermano, entre gente que de alguna manera nos congregamos y vamos a la iglesia a poner cara de espirituales cuando realmente no lo somos. Estamos trabajando más en en una vida postiza que una vida real. Entonces eso es lo que nos va a diferenciar, vivir realmente la palabra del Señor. ¿Cuánto va a brillar nuestra lámpara en nuestras vidas y en lo que hacemos? Y todo eso va a depender mucho, pues, en cómo nos comportemos nosotros con lo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? ¿Cuántas veces le damos de comer a nuestra carne, verdad? Con la televisión, con las pláticas con los amigos o con el celular. ¿Cuántas veces alimentas tu alma con el celular? Y de eso no nos empachamos, hermano. La verdad es que si realmente la información fuera un alimento, hermano, imagínate, como lo dice la palabra, ¿verdad?
O sea, que lo compara con un alimento, y nosotros estamos alimentándonos de información del mundo. Si nosotros, hermano, tuviéramos realmente si fuera relativo, pues si fuera realmente algo, si la información que nosotros le metemos a nuestro ser realmente fueran células, hermano, literalmente fueran células, nosotros tendríamos en nuestro ser empapado de células de información del mundo, hermano, más que del Señor. Fuéramos nosotros tóxicos, repelentes a la palabra de Dios, hermano. Que la palabra dice bien claro: todo lo que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, pues esto es porque ayer pues nos compartieron ese versículo, hermano, y la verdad pues me quedé meditando un poquito en eso, y yo dije, sí, cierto, es otra manera de ver nuestra vida espiritual, es otra manera de ver nuestra nutrición espiritual, porque finalmente es eso. Finalmente es eso, el aceite en las 10 vírgenes, hermano, es la lámpara, es lo que realmente es la comunión que vamos a tener con Dios. Y esa comunión, hermano, es a través de su palabra, a través de la oración. Y eso, hermano, hay veces que, no sé, hermano, la verdad es que me quedo corto en explicar. Quisiera expresar lo que siente mi corazón, pero a veces no encuentro las palabras precisas. Tenemos que aprender juntos, hermano, juntos. Yo he escuchado pastores que dicen, yo no predico una enseñanza hasta que primero no la llevo a cabo para poder predicarla. La verdad de las cosas, hermano, yo me pregunto, ¿y por qué todavía están aquí? Porque se han aventado miles de mensajes, hermano, y si todos esos miles de mensajes ya son acciones que ellos ya la tienen superadas para poder enseñarlas, digo, pues oye, pues ¿qué están haciendo aquí, no? Pues ya deberían de ser perfectos, ¿no? El hecho de que una persona exprese de alguna manera lo que enseña la escritura no significa que ella ya lo... Buenos días. No significa que ella ya lo tenga totalmente dominado, ¿no? Sino al contrario, una persona, tanto un pastor, un maestro o un ministro, sea quien sea, hermano, son gente que también necesita de Dios y necesitan ejercitarse, necesitan crecer. Son ovejas con campana, hermano, esa es la diferencia, pero también siguen siendo ovejas. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen un excelente día. Espero haberles dicho algo. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder